Que el Señor les bendiga ricamente. Estamos una vez más en esta mañana, en este lugar, para poder compartir con ustedes la palabra del Señor y así de esta manera poder comenzar esta semana conectado con el Señor, y de esta forma podemos avanzar en este caminar que estamos con el Señor. Pero antes quiero orar, quiero entregar al Señor este tiempo que vamos a tener de compartir con ustedes la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias, Señor, por esta mañana, por esta oportunidad que tú me das una vez más de poder compartir con tu pueblo, con tu iglesia, Señor, el mensaje de tu palabra. Y Espíritu Santo, que en esta mañana tú estés llegando a cada hogar, a cada familia, Señor, que estés tocando el corazón de cada uno de ellos, Señor, y que esta palabra que vamos a compartir, Señor, sea de bendición, sea, Señor, ese refrigerio espiritual, sea como dice tu palabra, Señor, que es la leche espiritual, Señor, no adulterada, por la cual debemos crecer, Señor, para salvación. Por eso, Dios, en esta mañana te entrego, Señor, este momento tan especial, que tú dirijas, y que en el nombre de Jesús tu presencia pueda llegar a cada hogar, a cada familia, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, y puse como título a este mensaje, ¿a qué voz escuchar? Y quiero compartir con ustedes en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, donde nos relata la vida de Moisés. Cuando capítulo 3 Dios le llama a Moisés. Moisés estaba, dice, cuidando las ovejas en el desierto, y Dios se le aparece a él en una zarza y le llama a Moisés y le dice específicamente a Moisés que él había escuchado el clamor de su pueblo en Egipto, los que estaban en la esclavitud, y había decidido sacarlos a ellos de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida que él había prometido a Abraham, que le iba a dar a ellos por heredad. Y dice la palabra del Señor que Dios le dice, quiero que preste atención lo que quiero transmitirle en esta mañana. Dice que en este pasaje dice que Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés que él va a ir con ese mensaje, y este mensaje va a transmitir al pueblo. ¿Y qué era el mensaje? Diciéndole a ellos que Dios había escuchado el clamor, el sufrimiento de ellos, que ellos estaban teniendo ese tiempo de esclavitud, donde no eran libres, donde verdaderamente no podían adorar al Dios verdadero, a quienes sus padres sirvieron, y los iba a sacar de ese yugo de la esclavitud, de esa carga pesada, fastidiosa que ellos estaban teniendo, como nosotros conocemos la historia, que Faraón, por temor de que ellos se hicieran un pueblo grande y puedan ser enemigos de ellos, entonces los metió en la esclavitud y los tenía así, de esa manera, en una vida muy presionada, muy limitada para ellos. Pero quiero que me escuchen esta mañana lo que le estaba compartiendo. Dice lo que dije en el título, ¿a qué voz escuchar? Porque Dios le dice, le da este mensaje, esta misión a Moisés. Y Moisés se va con este mensaje al pueblo, los reúne a los líderes, especialmente de las tribus, y les transmite este mensaje de parte de Dios, que Dios le habló y que Dios lo va a sacar a ellos de ese lugar, que se iba a terminar ese tiempo de sufrimiento. Pero dice la palabra del Señor que tal vez muchos de ellos pensaban que iba a ser algo tan sencillo, que iba a ser algo tan fácil, de que iba a ser tan sencillo de salir e irse libre de ese lugar. Pero encontramos que había una contradicción. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés lleva este mensaje a ellos, se va Moisés y Aarón junto al faraón. Dice la palabra del Señor que Faraón no es que respondió de una manera
digamos, rápida, de una manera sencilla y de una manera voluntaria, y dijo, por ejemplo, sí, está bien, tomen sus cosas y vayan y adoren a su Dios, sino al contrario. Dice la palabra del Señor, nosotros mirando en el capítulo 4, capítulo 5, dice la palabra del Señor que el faraón le contesta a Moisés y dice, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Él para que yo escuche su voz? Yo no voy a dejar ir al pueblo de Israel. Yo no voy a darle esa libertad que tú estás diciendo, que tu Dios está pidiendo que les dé. Y dice la palabra del Señor, escuche bien, dice la palabra del Señor que cuando ellos llevan ese mensaje, dice que el faraón le dice a los capataces que eran encargados de las cuadrillas que cortaban el ladrillo, que era el trabajo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Adobe, ladrillo, le dice, ellos necesitan más trabajo. Entonces, por lo tanto, no le den los materiales que ellos necesitan, que ellos mismos salgan a buscar el material, pero la misma cantidad que están rindiendo todos los días, esa misma cantidad quiero que ellos sigan rindiendo, pero sin ustedes darle los materiales. Entonces, era algo imposible. Era algo que no era posible para ellos si antes les traían el material y ahora ellos tenían que salir a buscar el material y tenían que rendir la misma cantidad. Y dice la palabra del Señor que los capataces que lo azotaron, dice, a los líderes que estaban por encima del pueblo de Israel, diciéndole, ¿por qué no están rindiendo ustedes? ¿Por qué ustedes no están haciendo la misma cantidad de ladrillo que deben hacer? Y esto fue tan angustioso, fue algo tan, digamos, triste para ellos, que ellos se van junto a Moisés y le dicen a Moisés, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que hiciste con nosotros? Tú viniste y nos dijiste que Dios supuestamente nos va a sacar y nos va a llevar en un lugar diferente donde vamos a poder adorar, donde vamos a ser libres, pero ahora lo que trajiste es una carga más pesada sobre nosotros. Por eso es lo que quiero decirle, a qué voz tenemos que escuchar, porque la voz de Dios dice a ellos, yo los voy a sacar, los voy a llevar de este lugar. Pero está la voz del faraón que dice, no se van a ir. Entonces, ¿a quién debemos escuchar? ¿A quién ellos tenían que escuchar? Moisés era la voz de Dios para ellos. Y Faraón era el que los mantenía a ellos en la esclavitud. Entonces, la historia es larga, ¿verdad? Pero yo tengo muy poco tiempo, entonces voy a tratar de resumir y tratar de explicarle lo que quiero que usted me entienda. Cuando nosotros miramos la vida de los hijos de Dios, nunca fue algo tan sencillo y tan fácil que nosotros podemos pensar que cuando Dios le habló a ellos, tal vez muchos de ellos pensaron, sí, está muy, muy lindo, vamos a prepararnos, vamos a salir y que iba a ser algo fácil, pero no fue así. Fue algo angustioso, fue algo que ellos tuvieron que sufrir. Y si nosotros miramos la vida de ellos y podemos pensar, ¿por qué Dios actuó así? ¿Por qué Dios permitió? Eso es lo que ellos estaban preguntando. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué ahora estamos sufriendo más? Si Él dijo que íbamos a salir libres y ahora Faraón nos está cargando más y es más difícil, más complicado, se está empeorando la situación. Pero escuche bien, en toda esa situación que ellos estaban teniendo duda, tal vez incredulidad, tal vez algunos ya se enojaron con Moisés porque estaban pensando que Moisés estaba inventando nomás sus propias palabras y no era Dios que le habló. Pero nosotros conocemos la historia que ellos salieron de la esclavitud, salieron de Egipto, se fueron a la tierra prometida, tal cual Dios le había prometido. Pero como le estoy diciendo, no fue algo sencillo. Siempre vimos y vemos en la historia de los hijos de Dios que siempre hay dificultades. Siempre
hay obstáculos, no todo es fácil, no todo es sencillo, pero una cosa nosotros tenemos que saber, que el Señor tiene el control de todas las cosas y a Él nosotros tenemos que escuchar. Es a la voz de Dios. Aunque el enemigo diga otra cosa, aunque las voces de las tinieblas van a decir otras cosas, aunque nuestra carne misma flaquea y nos hace dudar muchas veces, nos hace actuar de una manera diferente, que podamos muchas veces tener esa incredulidad y dudar muchas veces de las promesas de Dios, nosotros tenemos que saber que debemos escuchar la voz de Dios, porque Él no falla, Él no miente, y cuando Él dice, Él lo cumple, aunque muchas veces yo no lo entienda. Ahora quiero transmitirte algo similar. Vamos al Nuevo Testamento y nosotros encontramos el comienzo de la iglesia cristiana. Dice la palabra del Señor que Jesús vino y junto a sus discípulos, Jesús estuvo con ellos, les enseñó, los capacitó, y llegó el momento que Jesús tenía que partir. Y dice la palabra del Señor que después de Jesús haber ido a la cruz, fue sepultado, resucitó, y luego dice que se aparece a los discípulos, y encontramos nosotros en Mateo capítulo 28, versículo 16 al versículo 20, dice la palabra del Señor que Jesús le dice a ellos: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, miramos otra vez, escuche bien lo que le estoy transmitiendo. La misma cosa Jesús le habla a ellos y les dice que Él tiene toda potestad, que Él tiene toda autoridad, y que ahora ellos con ese mandato, con esa autorización, esa delegación de parte de Él, ellos tienen que ir y cumplir esta misión, hacer discípulos. Diríamos nosotros en estos tiempos, ganar almas para Cristo, así como le dijo a Pedro: te voy a hacer pescador de almas. Pero ¿qué pasa? Encontramos nuevamente algo similar lo que sucedió en Egipto con el pueblo de Israel. Los discípulos están todos contentos, felices, comienzan en el libro de Hechos, encontramos en el capítulo 12, el día de Pentecostés, ellos son llenos del Espíritu Santo, comienza ellos a predicar la palabra del Señor. El apóstol Pedro se levanta, da un tremendo mensaje y dice la palabra, 3,000 personas se entregan a Jesucristo, se bautizan, comienza la iglesia. Pero hay otra voz, otra vez, que está diciendo lo contrario. Los mismos sacerdotes judíos son los que empiezan a oponerse, son los que les dicen: ustedes les prohibimos hablar en este nombre. Comienza la oposición, comienza nuevamente la persecución, y luego está Herodes, y comienza el sufrimiento, y comienza la lucha. Cuanto que ellos podían haber dicho: como si Jesús nos dijo que lo hagamos, y que Él tenía toda la autoridad, y que nosotros teníamos que ir a ser discípulos. Pero ¿por qué ahora nos encontramos con este obstáculo? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios está permitiendo esta persecución hacia nosotros? ¿Por qué tanta oposición si nosotros estamos solamente obedeciendo la palabra del Señor? Solamente estamos cumpliendo con el mandato del Señor. Pero ¿qué quiero transmitirle? Haga más o menos, ¿verdad? Retrocedamos un poco y miremos, como le dije a Moisés, tratando de sacar al pueblo de la esclavitud. Y Moisés en muchas ocasiones se desanima, también tiene duda. Y en una parte le dice también a Dios: ¿qué es lo que hiciste, Jehová? ¿Por qué me mandaste a hablar a este pueblo y ahora ellos están sufriendo así? Y ahora los discípulos también están empezando a predicar la palabra, contentos, ganan 3,000 personas, comienza la iglesia, pero ahora hay un obstáculo, hay una persecución, hay una prueba, hay una lucha.
Entonces, quiero que me entienda algo. Nunca la vida cristiana es fácil. ¿Y sabe por qué no es fácil? Porque la vida cristiana a nuestro Señor le costó la vida. A Él lo rechazaron, Él sufrió. Y dice la palabra del Señor, si a mí me persiguieron, a vosotros también lo van a perseguir. Pero quiero decirle algo que en esta mañana, que podamos sacar alguna enseñanza para nosotros, que podamos sacar una enseñanza para este tiempo que nosotros nos toca vivir. Podamos nosotros ver cómo nosotros canalizar estos tiempos que nos está permitiendo atravesar el Señor. Pero yo quiero leerte qué fue la actitud de los discípulos. Y quiero leerte en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Dice la palabra del Señor que cuando en el capítulo 3, cuando Pedro y Juan van yendo a la oración, sanan a aquel hombre cojo, dice que viene la persecución a ellos, son azotados. Luego encontramos en el capítulo 4 que ellos comienzan a orar y la iglesia está orando. Y mire, dice el versículo 29 al 31, dice en la oración, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras, Señor, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué dice este pasaje? ¿Qué fue la actitud de ellos? En ningún momento ellos dijeron: Señor, que esta persecución, por favor, se termine. Señor, por favor, que la situación que estamos atravesando cambie. No, dice la palabra del Señor que la oración de ellos fue: Señor, mira sus amenazas y concédenos que con denuedo nosotros hablemos la palabra. Señor, en otras palabras, Señor, prepáranos. Señor, capacítanos. Señor, levántanos en este tiempo, a pesar de las dificultades que estamos teniendo, a pesar de la persecución que estamos recibiendo. Señor, danos, concédenos la fuerza, concédenos la unción para que nosotros podamos enfrentar, para que nosotros podamos hablar, dice, con denuedo la palabra, para que nosotros podamos hablar, Señor, con intrepidez tu palabra y que esto no nos haga retroceder. ¿Y qué nosotros vemos? Que la palabra del Señor se cumplió. El evangelio se extendió a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, a pesar de las persecuciones. El evangelio se extendió y llegó hasta nosotros. Ahora vamos en este tiempo para lo que nosotros nos toca vivir. A lo mejor estos tiempos nosotros nos agarra de sorpresa. Y mucho tal vez ya está dudando, mucho tal vez está pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué debo hacer? Ya no da más gusto por esta situación que nosotros estamos pasando. No tiene sentido. Pero quiero decirte algo, que Dios tiene el control de todo. Debemos confiar en el Señor. Y en este tiempo, antes tal vez de estar dudando, antes tal vez de estar pensando muchas cosas negativas, ¿por qué no nos metemos en oración también como estos primeros discípulos? Y le decimos al Señor: Señor, concédenos en este tiempo que nosotros podamos prevalecer, que nosotros podamos ser la luz, que nosotros podamos ser la sal, así como dice tu palabra, que nosotros nos mantengamos firmes. Y sabe que quiero decirte algo más. Encontramos en el capítulo 7, encontramos la muerte de Esteban, Hechos de los Apóstoles. Esteban muerto, apedreado. Encontramos en el capítulo 12 la muerte
de Jacobo, muerto a espada por Herodes. Pero Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Dios es el que gobierna. Y hay cosas que tal vez Dios va a permitir que nosotros no lo vamos a entender. Y que muchas veces Dios no tiene por qué revelarnos. Pero una cosa nosotros tenemos que saber, que la voz de Dios tenemos que escuchar y esa voz tenemos que seguir. Jesús dijo que Él es el buen pastor. Y dice que nosotros somos sus ovejas y que nosotros escuchamos su voz. Mi querido hermano, hermana, querido oyente, si tú eres una oveja de Jesús, escucha su voz. No importa lo que estemos pasando ahora. No importa lo que tengamos que pasar en el futuro. No importa lo que va a venir hacia adelante. Tal vez tengamos que pasar persecuciones. Tal vez, como vemos en otros países, nuestros hermanos están muertos, decapitados en aquellos lugares donde no se permite predicar la palabra de Dios. Pero ellos siguen predicando. Ellos siguen adelante. Ellos no se amedrentan. Ellos siguen con esa visión puesta en las promesas del Señor. Vemos también en Hebreos capítulo 11, la Biblia nos hace un relato de los héroes de la fe. Dice que anduvieron errantes, que fueron perseguidos, que fueron muertos a espada, pero ellos nunca claudicaron, se mantuvieron firmes, confiando en el Señor, confiando en las promesas del Señor, sabiendo que cuando el Señor dice, Él lo cumple. Así que quiero decirte en este momento, como te dije al comienzo, ¿a qué voz vas a creer? ¿A qué voz vas a escuchar? ¿A la voz de Dios? ¿A la voz del mundo? ¿A la voz de tu carne? ¿A qué voz vas a escuchar? Quiero decirte en esta mañana que debemos escuchar a la voz de Dios. Esta es la palabra del Señor. Esta es la lámpara para nuestros pies, la lumbrera para nuestro camino. Por ella debemos guiarnos, no importa. Aunque tal vez, como muchos hermanos le estaba diciendo, entregaron la vida por el Señor. Pero tenemos que estar dispuestos y decir, Señor, te doy gracias. Señor, gracias por este tiempo que me estás permitiendo vivir, este tiempo que me estás permitiendo enfrentar y que podamos tener esa capacidad que tuvieron los primeros discípulos y dijeron, Señor, concédenos que con denuedo nosotros hablemos tu palabra. En esta mañana quiero darle gracias al Señor y quiero orar contigo en esta mañana. No sé cómo tú te sientes, no sé si estás dudando, no sé si estás teniendo miedo, no sé cuál es tu actitud, pero vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda ese valor, que nos conceda a nosotros de poder mantenernos firmes, no importa las situaciones que tengamos que atravesar. Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias en esta mañana, Señor, por este mensaje que hemos compartido de tu palabra. Señor, hay cosas que no lo vamos a entender, pero Señor, tu palabra dice que debemos confiar en ti. Señor, que a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, tú dijiste que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en ti, porque tú has vencido, Señor. Y también dijiste, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por ti. Y también dijiste que te fuiste a preparar lugar y que vas a venir a buscarnos para tomarnos, para que donde tú estás, nosotros también estemos. Espíritu Santo, en esta mañana, que tú estés ministrando a cada hogar, a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, Señor, aquellos que están en sus hogares. Espíritu de Dios, que tú los ministres, aquellos que tal vez están teniendo miedo, están dudando, Señor, tal vez están renegando contra ti, algunos ya. Señor, que tú los hagas recapacitar y que ellos sepan, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas y que tú no dijiste que va a ser fácil. Tú dijiste que vamos a tener aflicciones, que vamos a pasar momentos difíciles, pero que siempre debemos confiar en ti. Por eso, Señor, te queremos dar gracias en esta mañana y también como aquellos discípulos, Señor, queremos decirte, concédenos, Señor, el valor, el denuedo que podamos
predicar tu palabra en estos tiempos difíciles, que podamos mantenernos firmes, Señor, que nosotros siempre mantengamos la vida de oración, esa vida de fe. Señor, aumentanos la fe para enfrentar los problemas, las dificultades que tengamos que atravesar como hijos tuyos, y así de esa manera mantenernos firmes, Señor, hasta que tú vengas, Señor. Queremos darte gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. También quiero decirte algo, querido oyente. Tal vez tú estás mirando este video, pero todavía no has entregado tu vida a Jesús. Quiero decirte en esta mañana y animarte a que tomes esa decisión. Es la mejor decisión que tú puedes tomar. Y quiero ayudarte en una oración. Y dile así: Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra. Y Señor, entiendo que tú eres la verdad. Señor, y tu voz quiero escuchar. Decirle: Señor, te abro mi corazón y te recibo, Jesús. Entra en mi vida, Señor, y dame el gozo de la salvación. Lléname de tu espíritu, así como dice tu palabra. Y te doy gracias, Señor, por darme esta oportunidad de poder formar parte de tu familia. Te rindo mi vida, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así en esta mañana fue un placer muy inmenso de mi parte poder compartir contigo el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, y hasta la próxima.